Escúchame bien, mientras tú estabas trabajando, pagando tus cuentas, viviendo tu vida cotidiana, algo ocurrió en el Medio Oriente que los grandes medios americanos te están explicando mal o simplemente no te están explicando del todo. Irán acaba de declarar que destruyó un sistema de radar estadounidense valuado en 1.500 millones de dólares, instalado en Qatar. 1.500 millones de tus impuestos, de mi dinero, del dinero del trabajador americano que nunca votó por esa base, que nunca aprobó esa inversión y que probablemente nunca supo que existía. Y aquí está la pregunta que el sistema no quiere que te hagas. ¿Por qué Estados Unidos tiene infraestructura militar de esa magnitud en el Golfo Pérsico? ¿A quién protege realmente? ¿Al pueblo americano o a los intereses de corporaciones y élites que se benefician de mantener esa región perpetuamente en conflicto? Porque cuando un empire gasta 1.500 millones en tecnología militar en suelo extranjero y ese equipo es destruido en cuestión de horas, no estamos hablando solo de una derrota táctica, estamos hablando de una fractura en la narrativa del poder. Estamos hablando de un mensaje geopolítico que cambia el tablero completo del Medio Oriente y que tiene consecuencias directas sobre el precio del petróleo, la estabilidad del dólar y el rumbo de la política exterior americana en los próximos años. Hoy vamos a analizar esto juntos, sin propaganda, sin miedo, con la verdad que mereces. Vamos a comenzar con lo básico, porque si no entendemos el contexto, no podemos entender el golpe. Qatar es un país pequeño, más pequeño que el estado de Connecticut, con una población de apenas 3 millones de personas. Pero Qatar tiene algo que lo convierte en uno de los territorios más estratégicamente importantes del planeta entero. Tiene la base aérea de Al Udeid, que es la instalación militar estadounidense más grande en todo el Medio Oriente. Ahí operan más de 10.000 soldados americanos. Ahí despegan aviones de combate que han bombardeado Afganistán, Irak, Siria y otros países de la región. Y ahí, según los reportes más recientes, Estados Unidos había instalado uno de sus sistemas de radar antimisiles más avanzados y más costosos del mundo. Un sistema valuado, según fuentes oficiales y análisis independientes, en aproximadamente 1.500 millones de dólares. Y según Irán, ese sistema ya no existe. Ahora bien, cuando Irán hace una declaración de esta naturaleza, los medios corporativos americanos tienen una reacción muy predecible. O lo ignoran completamente o lo presentan como propaganda iraní sin ningún análisis serio. Y eso es exactamente el problema, porque cuando un gobierno, cualquier gobierno, declara haber destruido infraestructura militar de esa magnitud, la pregunta inteligente no es simplemente ¿lo hicieron o no lo hicieron? La pregunta inteligente es ¿qué nos dice este momento sobre el estado real del poder en el mundo? ¿Qué nos dice sobre las capacidades reales de Irán? ¿Y qué nos dice sobre las vulnerabilidades reales de Estados Unidos en una región donde lleva décadas invirtiendo billones de dólares? Hablemos de Irán por un momento, porque creo que muchos de nosotros, formados por décadas de narrativa mediática americana, tenemos una imagen distorsionada de lo que Irán es en realidad. Irán no es simplemente un país caótico gobernado por fanáticos religiosos, como nos han querido hacer creer desde 1979. Irán es una civilización de más de 3.000 años de historia. Es un país con una población de casi 90 millones de personas. Es una nación con una industria militar propia, con ingenieros propios, con capacidad de desarrollar tecnología de misiles, drones y sistemas de guerra electrónica que han sorprendido incluso a los analistas más serios de Occidente. No te estoy pidiendo que admires al gobierno iraní. Te estoy pidiendo que lo analices con honestidad, porque subestimar a un adversario estratégico es exactamente el tipo de error que cuesta miles de millones de dólares
y, lo que es peor, vidas humanas. Y aquí es donde el análisis se pone verdaderamente interesante. Irán ha estado desarrollando su capacidad de misiles balísticos y de crucero durante décadas, precisamente porque sabe que no puede competir con Estados Unidos en términos de fuerza aérea convencional. No tiene los aviones, no tiene los portaaviones, no puede ganar una guerra convencional contra la maquinaria militar americana. Entonces, ¿qué hizo? Hizo exactamente lo que haría cualquier actor racional bajo esas condiciones. Desarrolló una estrategia asimétrica, una estrategia diseñada para infligir daño máximo con recursos mínimos, una estrategia diseñada para hacer que cualquier ataque estadounidense contra territorio iraní sea extremadamente costoso para el agresor. Y esa estrategia incluye misiles de precisión capaces de alcanzar bases militares americanas en toda la región, incluyendo Qatar, incluyendo Bahrein, incluyendo Kuwait, incluyendo Arabia Saudita, incluyendo Israel. El ataque que Irán reclama haber ejecutado en Qatar, si es verificado, no fue un accidente, no fue un acto de desesperación, fue un mensaje político y militar enviado con una precisión calculada. Fue Irán diciéndole al mundo entero, y específicamente diciéndole a Washington, que la presencia militar americana en el Golfo Pérsico no es intocable, que los sistemas de defensa que Estados Unidos ha instalado en esa región con el dinero del contribuyente americano son vulnerables. Y eso, para cualquier estudiante serio de geopolítica, es un cambio de paradigma. Pensemos en lo que significa un sistema de radar antimisiles de 1.500 millones de dólares. Estos sistemas no son simplemente antenas y computadoras, son el núcleo nervioso de la defensa aérea americana en una región. Son la tecnología que permite detectar misiles entrantes, calcular su trayectoria y activar contramedidas antes de que impacten su objetivo. Son, en términos simples, los ojos y los oídos de la maquinaria de guerra americana en el Golfo. Si ese sistema fue destruido, aunque sea parcialmente, significa que hay una ventana de vulnerabilidad real. Significa que los planificadores militares americanos ahora tienen que reconsiderar sus supuestos básicos sobre la seguridad de sus instalaciones en la región. Y eso tiene implicaciones que van mucho más allá de Qatar. Déjame llevarte a un contexto más amplio, porque este episodio no ocurre en un vacío, ocurre en el marco de una tensión que se ha estado escalando durante años entre Estados Unidos e Irán y que se intensificó dramáticamente con el asesinato del general Qasem Soleimani en enero de 2020, ordenado por la administración Trump. Ese asesinato, celebrado por algunos como un triunfo de la política de presión máxima, tuvo consecuencias que aún estamos viendo hoy. Irán juró venganza. No lo dijo en abstracto. Sus líderes lo dijeron públicamente, con nombres y apellidos, con una claridad que debería haber sido tomada mucho más en serio de lo que fue. Y desde entonces hemos visto una serie de acciones iraníes directas y a través de sus aliados en la región, que forman parte de esa respuesta prometida. Hemos visto ataques de los Houthis en Yemen contra infraestructura petrolera saudita. Hemos visto ataques con drones contra bases americanas en Irak y Siria. Hemos visto la guerra en Gaza escalar hasta niveles que han cambiado la percepción del mundo árabe hacia Estados Unidos de manera probablemente irreversible. Y ahora, si las declaraciones iraníes son ciertas, hemos visto un ataque directo contra infraestructura militar americana en Qatar. Esto no es una serie de incidentes aislados, esto es una estrategia coherente, esto es Irán ejecutando con paciencia y con precisión una campaña de desgaste diseñada para demostrar que el dominio militar americano en el Golfo Pérsico tiene límites reales.
Y aquí quiero detenerme para hablar de algo que rara vez se discute en los medios americanos, incluso en los medios progresistas. Quiero hablar del costo real de la presencia militar americana en el Medio Oriente, porque creo que la mayoría de los americanos, incluyendo los americanos que hablan español y que están viendo este video, no tienen una imagen completa de lo que esa presencia realmente cuesta, no solo en dólares, aunque los dólares son devastadores. Los estudios más serios que se han hecho sobre el costo de las guerras de Estados Unidos en el Medio Oriente desde el año 2001 hasta hoy hablan de cifras que oscilan entre 6 y 8 billones de dólares. Billones, no miles de millones, billones con una B. Eso es más que el PIB anual de Alemania. Eso es más que lo que Estados Unidos gasta en educación, infraestructura y salud pública combinadas durante varios años. ¿Y qué ha comprado ese gasto colosal? ¿Ha comprado estabilidad en el Medio Oriente? No. La región está más inestable hoy que en 2001. ¿Ha comprado seguridad para el pueblo americano? Difícilmente. El terrorismo no desapareció con las guerras de Afganistán e Irak. En muchos sentidos se multiplicó. ¿Ha comprado aliados confiables? Tampoco. Arabia Saudita, que se supone es el gran aliado americano en la región, tiene relaciones cada vez más estrechas con China y con Rusia. Los Emiratos Árabes Unidos están diversificando sus relaciones estratégicas. Incluso Qatar, donde está la base de Al Udeid, ha mantenido relaciones con Irán que incomodan profundamente a Washington. Entonces, ¿a quién ha beneficiado realmente ese gasto de 6 a 8 billones de dólares? Esa es la pregunta que un análisis honesto no puede evitar. La respuesta, si la buscamos con honestidad, nos lleva a la industria de defensa americana, nos lleva a Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman y las docenas de corporaciones que fabrican los misiles, los aviones, los radares, los vehículos blindados y todo el ecosistema tecnológico que requiere una guerra moderna. Estas corporaciones no solo se benefician cuando hay guerra, se benefician cuando hay tensión, se benefician cuando hay la amenaza de guerra, porque la amenaza de guerra justifica presupuestos de defensa que de otra manera serían imposibles de defender políticamente. Y cada vez que un sistema de 1.500 millones de dólares es destruido, ¿sabes lo que ocurre? Hay que reemplazarlo. Y el contrato para reemplazarlo va a una de esas corporaciones. Y los accionistas de esas corporaciones, muchos de los cuales son fondos de inversión que a su vez pertenecen a las élites financieras más poderosas de Estados Unidos, ganan dinero. Es un ciclo. Es un ciclo perfectamente diseñado para perpetuarse a sí mismo. Ahora bien, no quiero que esto suene como una teoría conspirativa simple, porque no lo es. La realidad es mucho más compleja y mucho más sistemática que una conspiración. No estoy diciendo que hay un grupo de hombres malvados en una habitación oscura decidiendo cuándo empezar guerras para hacer dinero. Lo que estoy diciendo es algo más profundo y más preocupante. El sistema económico y político americano ha creado estructuras de incentivos que hacen que la guerra y la tensión militar sean más rentables que la paz. Y cuando la guerra es más rentable que la paz, no necesitas conspiradores. El sistema produce guerra de manera casi automática como un subproducto natural de su propia lógica interna. Volvamos a Irán y a Qatar, porque hay otra dimensión de esta historia que necesitamos explorar. Qatar no es solo la sede de la mayor base militar americana en el Medio Oriente. Qatar es también el país que alberga la cadena de televisión Al Jazeera, que ha sido durante décadas una de las pocas voces mediáticas en el mundo árabe que no está completamente alineada con los intereses americanos o israelíes.
Qatar es también el país que ha mantenido canales de comunicación con Hamas, con los talibanes y con otros actores que Washington considera terroristas, pero que en el mundo real son fuerzas políticas con las que tarde o temprano hay que negociar si se quiere alcanzar algún tipo de paz duradera. Qatar juega un doble juego y lo juega con una habilidad extraordinaria. Mantiene la base americana que le da protección y legitimidad internacional y al mismo tiempo mantiene relaciones con actores que Estados Unidos considera sus enemigos, lo que le da influencia y relevancia en un mundo donde la polarización extrema deja muy pocos espacios de mediación. Este ataque, si fue real, pone a Qatar en una posición extraordinariamente difícil, porque Qatar ahora tiene que demostrarle a Washington que sigue siendo un aliado confiable, pero al mismo tiempo Qatar no puede darse el lujo de romper completamente con Irán, que comparte con Qatar el campo de gas natural más grande del mundo, el campo North Dome South Pars, que es la base de la enorme riqueza qatarí. Qatar vende gas natural licuado a Europa, a Asia y a otros mercados, y una parte significativa de esa infraestructura energética está en proximidad geográfica con Irán. Una confrontación militar directa entre Estados Unidos e Irán, desencadenada en territorio qatarí, sería económicamente catastrófica para Qatar. Así que Qatar tiene que caminar una línea extremadamente fina entre sus alianzas americanas y su necesidad de coexistencia funcional con Irán. Todo esto nos lleva a una pregunta más grande, y es la pregunta que creo que más le importa a la gente que está viendo este video. ¿Estamos más cerca de una guerra directa entre Estados Unidos e Irán? Y si esa guerra ocurre, ¿qué significa para nosotros, para la gente común que vive aquí en los Estados Unidos? Porque las guerras que Washington pelea en el Medio Oriente no se quedan en el Medio Oriente. Sus consecuencias llegan aquí. Llegan en forma de precios de gasolina más altos, porque cualquier conflicto que amenace el estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial, va a causar una perturbación en los mercados energéticos que se va a sentir en cada gasolinera de cada ciudad americana. Llegan en forma de más jóvenes americanos enviados a combatir en guerras que no entienden completamente. Llegan en forma de más deuda nacional, porque las guerras se pagan con deuda y esa deuda la pagarán nuestros hijos y nuestros nietos. Y hay algo más que necesito decirte, algo que los medios corporativos casi nunca discuten de manera honesta. Una guerra con Irán no sería como las guerras de Irak o Afganistán. Irán es un país fundamentalmente diferente. Irak en 2003 era un país debilitado por más de una década de sanciones internacionales, con un ejército que había perdido gran parte de su capacidad combativa, con una infraestructura deteriorada y con una población que en muchos sectores recibió inicialmente a las tropas americanas con alivio, cansada como estaba de décadas de dictadura de Saddam Hussein. Irán es todo lo contrario. Irán tiene un ejército regular, una guardia revolucionaria y una red de milicias aliadas en Irak, Siria, Líbano, Yemen y Gaza, que forman lo que se llama el eje de resistencia. Una guerra contra Irán no sería una campaña de 21 días terminada con la caída de una estatua en Bagdad. Sería un conflicto regional de proporciones enormes, con frentes múltiples, con ataques en Israel, con ataques en bases americanas en toda la región y con una posibilidad real de escalada que podría involucrar a potencias como Rusia y China. China es un elemento crucial en este análisis y es un elemento que aparece cada vez más en cualquier discusión seria sobre geopolítica del Medio Oriente. China firmó con Irán en 2021 un acuerdo de cooperación estratégica de 25 años, valorado en 400.000 millones de dólares.
China compra petróleo iraní a pesar de las sanciones americanas, lo que le da a Irán una fuente de ingresos que limita significativamente la efectividad de esas sanciones. Y China, junto con Rusia, ha estado bloqueando resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que podrían aumentar la presión internacional sobre Irán, no porque China ame al gobierno iraní, sino porque China tiene un interés estratégico claro en debilitar la hegemonía americana en el Medio Oriente y en el mundo. Cada vez que Irán le da un golpe a la presencia americana en la región, China observa con atención y en algunos casos con satisfacción, porque un Estados Unidos debilitado y distraído en el Medio Oriente es un Estados Unidos con menos capacidad de enfrentar el ascenso chino en el Indo-Pacífico. Y Rusia, que está librando su propia guerra en Ucrania con el respaldo de drones y munición iraní, también tiene interés en un Medio Oriente agitado que mantenga a Washington ocupado y dividido. Estamos hablando de una convergencia de intereses entre Irán, China y Rusia, que no es una alianza formal, pero que funciona de manera práctica como una coalición antihegemónica, una coalición que está desafiando activamente la arquitectura de poder global que Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial y consolidó después del fin de la Guerra Fría. Y ese desafío es real, no es propaganda, no es exageración, es la realidad geopolítica del mundo en el que vivimos en este momento. Ahora quiero hablarte de algo que me parece moralmente importante, porque el análisis geopolítico sin dimensión moral se convierte simplemente en cinismo. Hay que preguntarse, ¿qué significa todo esto para la gente común que vive en estas regiones? Los yemeníes que han estado muriendo por años en una guerra que en parte fue posible gracias a las armas americanas vendidas a Arabia Saudita. Los palestinos en Gaza que están viviendo una catástrofe humanitaria de proporciones históricas. Los iraníes comunes que sufren bajo un régimen autoritario, pero también bajo sanciones económicas que les impiden acceder a medicamentos y tecnología básica. Los soldados americanos, muchos de ellos de comunidades latinas, afroamericanas y de clase trabajadora, que son enviados a combatir en guerras que benefician principalmente a quienes nunca pondrán a sus propios hijos en uniforme. Todo esto tiene un costo humano que los números no capturan completamente. Y ese costo humano debería ser parte central de cualquier discusión sobre política exterior americana. La narrativa que nos han vendido durante décadas es que la presencia militar americana en el Medio Oriente es necesaria para mantener la estabilidad regional y proteger el flujo de petróleo que alimenta la economía global. Pero esa narrativa tiene fisuras enormes que se han ido haciendo más visibles con el tiempo. La estabilidad que esa presencia supuestamente garantiza es una estabilidad para los regímenes aliados de Washington, no necesariamente para los pueblos de la región. Y el petróleo que esa presencia supuestamente protege es cada vez menos relevante para la economía americana, que ha aumentado dramáticamente su propia producción doméstica en las últimas 2 décadas. Entonces, la pregunta legítima que todo ciudadano americano debería poder hacerse sin ser tachado de antipatriótico es ¿por qué seguimos gastando cientos de miles de millones de dólares cada año manteniendo una presencia militar masiva en una región que ya no es tan crítica para nuestros intereses energéticos como solía ser y cuya inestabilidad en gran medida es producto de esa misma presencia? Y volvemos al radar destruido en Qatar. 1.500 millones de dólares. Ese dinero podría haber construido decenas de hospitales en comunidades americanas que no tienen acceso adecuado a salud.
Podría haber financiado programas de educación pública en estados que llevan años recortando presupuestos escolares. Podría haber invertido en infraestructura de agua limpia en ciudades donde los niños todavía beben agua contaminada con plomo. Podría haber apoyado a las familias de veteranos que regresan de guerras con traumas que el sistema de salud americano no está equipado para tratar adecuadamente. No digo esto para ser sentimental, lo digo porque las decisiones sobre cómo gastar el dinero público son decisiones políticas que reflejan prioridades políticas. Y cuando un país gasta 1.500 millones en un radar en Qatar y no puede garantizar agua limpia en Flint, Michigan, esa es una declaración política sobre qué vidas importan y qué intereses se sirven. Esto no es simplemente un debate sobre política exterior, es un debate sobre qué tipo de país queremos ser. Es un debate sobre si los recursos colectivos del pueblo americano deben seguir siendo utilizados para proyectar poder militar en regiones donde ese poder genera más hostilidad que seguridad, o si esos recursos deben ser redirigidos hacia las necesidades reales de la población que los genera con su trabajo cotidiano. Es un debate que la clase política americana en ambos partidos se ha negado sistemáticamente a tener de manera honesta, porque tener ese debate de manera honesta requeriría cuestionar los intereses de corporaciones y élites que financian campañas políticas, que controlan medios de comunicación y que tienen acceso directo a los tomadores de decisiones en Washington. Así que cuando Irán declara que destruyó un radar americano de 1.500 millones de dólares en Qatar y cuando los medios te presentan eso simplemente como propaganda iraní o como otro episodio más de tensión en el Medio Oriente, yo te pido que hagas algo diferente. Te pido que hagas las preguntas que el sistema no quiere que hagas. ¿Por qué estaba ese radar ahí? ¿A quién protege realmente esa presencia militar? ¿Qué intereses se sirven con la perpetuación de esa tensión? ¿Y qué podría comprarse con ese dinero si las prioridades políticas de este país reflejaran las necesidades reales de su pueblo en lugar de los intereses de su clase dominante? Porque al final la geopolítica no es solo un juego de estados y militares y corporaciones, es la historia de cómo se organiza el poder en el mundo, de quién se beneficia de esa organización y de quién paga el costo. Y entender esa historia con honestidad y con profundidad es el primer paso para imaginar un mundo donde el poder se organice de manera diferente. Un mundo donde 1.500 millones de dólares no se gasten en un radar en el desierto, sino en las vidas reales de la gente real que los produce. Eso es lo que está en juego en este momento. Y eso es exactamente